pues continuando con este hermoso evento, el Congreso, tengo el honor de presentar en la siguiente ponencia al máster Carlos Alfonso Ardila Duarte, colombiano, con el tema de neurobiología del aprendizaje. El máster es egresado de la Facultad de Biología de la Universidad del Atlántico en Colombia, máster en Neuropsicología de la Universidad de Simón Bolívar en Colombia. Actualmente cursa su doctorado en Psicología con énfasis en neurociencias cognitivas en la Universidad de Maimónides y actualmente se desempeña como docente investigador en el programa de Medicina y Psicología de la Universidad Metropolitana y docente en el programa de Psicología de la Universidad del Norte. Es docente en la especialización de Neuropsicopedagogía de la Universidad de Costa, docente de la Maestría de Educación de la Universidad Metropolitana y docente en la Maestría de Psicología de la Universidad del Norte. Es miembro del Buró Internacional de Neurociencias Cognitivas. Se desempeña además como asesor científico de la Fundación Descubrámonos y asesor pedagógico de la Corporación Bioideas, dedicada a la producción de contenido audiovisual para niños. Es autor de diversas publicaciones en materia de neurociencias, entre las que se encuentran un libro, Grupo Neurociencias del Caribe, Trayectoria Investigativa 2009-2014. También imparte conferencias en diferentes universidades e instituciones educativas en materia de neuroeducación a nivel internacional. Un placer, máster, bienvenido. Un honor tenerlo en este congreso. La audiencia es toda suya. Muy buenas, Ana María, muchas gracias por esa presentación y bueno, no, de verdad que muy agradecido por la invitación y por estar en este espacio con ustedes, aportando un granito de arena, ¿verdad?, en todo este proceso, digamos, revolucionario que queremos que se haga en Latinoamérica a nivel de la educación, ¿no? Y bueno, ha sido muy interesante escuchar a otros colegas, a otros ponentes. Uno aquí aprende, definitivamente el docente siempre debe estar en esa actitud de aprendizaje, porque uno aprende todo el tiempo, ¿no? Y también uno aprende de otros colegas. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Voy a compartirles acá mi pantalla. ¿Me retroalimentas, Ana María, si me están escuchando bien? Sí, lo escuchamos. Perfecto. Y en este momento se puede ver muy bien su presentación. Perfecto. Yo aquí tengo un feedback, un retorno, pero no está al mismo tiempo, no va un poquito más atrasado. Bueno, entonces vamos a hablar de neurobiología del aprendizaje, ¿sí? Y cuando nosotros hablamos de esto de la neurobiología del aprendizaje, nos tenemos que prácticamente enfocar en cómo es que nuestro cerebro aprende. Y múltiples, digamos, investigadores alrededor del mundo de diferentes áreas, de diferentes ciencias, precisamente vienen trabajando, vienen dilucidando, investigando cómo son es que se dan todos estos procesos neuronales, precisamente para ver cómo es que realmente el cerebro se conecta, ¿no? Ya, obviamente, digamos, hay grandes aportes sobre este campo, sin embargo, todavía falta, digamos, muchas cosas todavía por descubrir, porque el cerebro es un universo, ¿no? Y cada vez uno encuentra, digamos, cosas nuevas, ¿no? Entonces, para entender cómo es que nuestro cerebro aprende, debemos ir un poquito al pasado. Debemos entender cómo fue que nuestro cerebro evolucionó, en qué condiciones fue que nuestro cerebro evolucionó. Y eso nos permite entender cómo es que funciona hoy en día nuestro cerebro, qué factores le favorecen y qué procesos, situaciones no le favorecen. Entonces, entendiendo un poquito todo este proceso evolutivo, voy a entrar dentro de lo que he investigado. Ya hace varios años he estado metido en este proceso de ver cómo fue que nuestro cerebro evolucionó. Y realmente vamos a ver unas condiciones muy particulares en el cual su contexto realmente ha cambiado bastante en este estilo de vida moderno. Uno de los factores que favoreció la evolución de nuestro cerebro tenía que ver con el movimiento.
nuestros cerebros se desarrollaron mientras estábamos en movimiento. Prácticamente nuestro cerebro, podríamos decir, nosotros, nuestro estilo de vida sedentario es de hace poco. Realmente la mayor parte de nuestro tiempo, nuestro estilo de vida fue nómada. Nos teníamos que desplazar de un sitio a otro. Se calcula que hace unos 12.000 años caminábamos 40 kilómetros en un año, algo que para muchas personas hoy en día logran después de varios años, ¿no? Entonces, mira que nuestro cerebro evolucionó bajo esas condiciones de movimiento. Y obviamente el movimiento trae una serie de beneficios, ya que uno favorece lo que tiene que ver con los procesos a nivel cognitivo de atención, favorece los procesos de memoria, de razonamiento, de resolución de problemas, y eso obviamente se ve reflejado en un aumento del rendimiento escolar y laboral. ¿Ven? También en esa capacidad de procesar el tiempo de reacción, ¿verdad? Un tiempo de reacción mucho mayor, más rápido. Entonces, muchas veces, fíjate que no tenemos en cuenta este elemento en el cual nuestro cerebro evolucionó, y a veces vemos algunas áreas de pronto como de relleno, ¿no? Sobre todo a nivel de los colegios como educación física, ven eso allá como de relleno, y no, resulta que es muy importante eh, favorecerle, óigase bien, al estudiante, favorecerle espacios y, digamos, sí, podríamos decir espacios donde, y tiempo donde él pueda realmente ejercitarse, porque eso va a favorecer el proceso en el que él está, ¿no? Mira que los niños, por naturaleza, cuando están pequeños, ellos están en constante movimiento, ¿ven? Porque precisamente el movimiento es el que favorece que las neuronas se puedan conectar. También favorece el movimiento de los procesos de neurogénesis. Nosotros cuando, digamos, estamos en el vientre materno, hay unas células que son las células madre. Digamos que muchas, cuando estamos en ese proceso de embriogénesis, se especializan en las células de nuestros tejidos, pero hay otro grupo de células que no, que se queda ahí como suplente. Haga de cuenta como un equipo de fútbol. Unos entran a jugar como titulares y otros se quedan como suplentes. Esas células se producen en el proceso embrionario y van a permanecer en diferentes partes de nuestro cuerpo, nuestros músculos, nuestro cerebro, el hígado. ¿Ven? Y en el cerebro, especialmente en algunas áreas como lo que tiene que ver con el hipocampo, que es un área de la memoria, donde se guarda la memoria episódica. ¿Sí? Digamos que en esta área, cuando se hace actividad física, se favorecen esos procesos de neurogénesis. Es decir, que esas células que están ahí en estado de suplente sean estimuladas para que se dividan y se conviertan, digamos, en neuronas. También vamos a ver que el movimiento, la actividad física, favorece la conexión neuronal. Permite que los procesos de plasticidad cerebral se favorezcan, ya que se produce una proteína, precisamente con el movimiento, estimulamos la producción de una proteína. Yo ahorita les voy a mostrar el artículo que se conoce como la PDNF, ¿sí? Y esa proteína precisamente favorece a esos procesos de conexión entre las neuronas, como están viendo ustedes ahí en la imagen. Obviamente, si hacemos ejercicio, favorecemos y aumentamos la concentración de esa proteína, que son los factores neurotróficos del cerebro, ¿no? Pero si dejamos de hacer actividad física, nuevamente podríamos decir que las concentraciones de esta proteína disminuyen. También la actividad, el movimiento, permite la liberación de 3 neurotransmisores, como son la serotonina, son las que nos generan esos estados de alegría, de exaltación, de euforia, la dopamina, que nos genera esos estados de placer, pero además también está involucrada mucho en procesos cognitivos, de atención, memoria, toma de decisiones. Y también se estimula la producción de la noradrenalina, que también es un neurotransmisor que tiene que ver con los procesos atencionales. Bien, también la actividad física reduce el desarrollo de ciertas enfermedades, como las demencias, o sea, todo lo que son las enfermedades neurodegenerativas, como de la demencia, el Alzheimer, también accidentes cerebrovasculares, y también reduce el riesgo, es como un factor protector en el desarrollo de cuadros de ansiedad
y depresión, ya que cuando hacemos actividad física, digamos, al estimular la producción de estos neurotransmisores, también disminuimos la producción de la hormona del estrés como el cortisol. Bien, acá está este artículo que era el que yo les comentaba anteriormente, en donde se demostró cómo el ejercicio induce precisamente la producción de esa proteína, BDNF. Esas proteínas son los factores neurotróficos del cerebro a nivel del hipocampo. Entonces mira que ya la evidencia nos está mostrando cuán favorable resulta ser el movimiento en los procesos de aprendizaje. Y debemos incluirlo, porque es un contexto, repito, el cerebro evolucionó en esas condiciones. Y hoy el estilo de vida moderno y las instituciones educativas, pues prácticamente han reducido esa actividad, ese movimiento, y sobre todo en ciertas etapas. El movimiento es importante en cualquier etapa de tu vida, ¿ven? Pero hablando de aquellas etapas, digamos, sensibles, la niñez, la adolescencia, tener en cuenta este principio para elaborar estrategias en las instituciones educativas, sea a nivel de básica, primaria, secundaria o universitaria, donde realmente pudiéramos permitirle al estudiante tener estos espacios y este tiempo, porque muchas veces sí, uno le dice al estudiante, ¿verdad? No, haga ejercicio, o como cuando uno va al médico, no, que haga ejercicio, pero si uno no tiene el tiempo y no tiene muchas veces el espacio para hacerlo, porque está atiborrado de una cantidad de trabajos, pues realmente nos limita a que se puedan favorecer este tipo de, repito, de actividades que favorecerían los procesos o favorecen los procesos de aprendizaje. Algo que hay que tenerlo muy en cuenta en cualquier actividad pedagógica que nosotros queramos desarrollar. La actividad física, el movimiento. Bien. Segundo factor que influyó fue la bipedación. Nosotros como especie, somos la especie, no somos la única especie que puede estar en esta posición, pero sí somos la única especie que permanece la mayor parte del tiempo en esa posición. Y precisamente este proceso de la bipedación permitió esa expansión de la corteza prefrontal, en donde se alojan allí, ya les voy a mostrar más adelante, todos esos procesos realmente necesarios para la adaptación a un entorno y para la adaptación a un contexto social. Y en la bipedación, en esa posición, fíjate que nuestras manos quedaron libres. Y precisamente las manos demandan a nivel del cerebro, en las cortezas motoras, una gran cantidad de neuronas. Y precisamente el cerebro, el uso de las manos, son los que han permitido el desarrollo de nuestra cultura, de nuestra civilización, de nuestras capacidades, porque prácticamente nuestro cerebro está conectado a ellas. ¿Ven? Fíjate, los que trabajan en preescolares con niños pequeños, fíjate que trabajan mucho todo lo que tiene que ver con la motricidad. Motricidad gruesa, que es el movimiento del cuerpo, y motricidad fina, que tiene que ver con el uso de las manos. Pero muchas veces estos procesos solamente se dejan para esas etapas. Y realmente nosotros deberíamos estar entrenándonos todo el tiempo y haciendo actividades de motricidad fina y motricidad gruesa, porque esas precisamente fueron las condiciones en que nuestro cerebro evolucionó, y esas condiciones hoy en día actualmente todavía nos favorecerían muchísimo. Aquí les voy a compartir a ustedes para que ustedes vean, este es un artículo que fue publicado precisamente en donde se demostró en este estudio que las activaciones cerebrales relacionadas con la memoria, las imágenes visuales y el lenguaje durante la recuperación de la información, así como la codificación de la misma, fueron más fuertes en aquellos participantes que usaban cuadernos de papel, a diferencia de aquellos que tomaban apuntes en dispositivos móviles. Aquí hay otro artículo también que les quiero mostrar, donde se demostró en esta investigación que los estudiantes que tomaban notas en computadoras portátiles tuvieron un peor desempeño o más bajo desempeño en preguntas a nivel conceptual que los estudiantes que tomaron notas a mano. Porque parece que ese ejercicio de ir tomando notas en la computadora, de ir transcribiendo una conferencia, una clase,
palabra por palabra, realmente no favorece. Uno normalmente, ¿qué haría, no? Si no existieran las computadoras, cuando no existían, uno escuchaba al ponente, escuchaba al profesor, luego procesaba esa información, ¿ven? Y luego uno hacía la interpretación de esa información con las propias palabras. Y luego uno anotaba, ¿ven? Entonces, eso realmente es lo que favorece. Hay mayor estimulación a nivel cortical con ese ejercicio, ¿ven? De recibir la información, procesarla, darle una interpretación y escribirla con mis propias palabras o hacer gráficos, etcétera, que hacer una transcripción literal de la información que estoy recibiendo. Y eso hoy en día es algo que se está favoreciendo mucho precisamente con la tecnología. No estoy diciendo que la tecnología no la debamos usar. Sí, claro que sí. Y como lo presentó ahorita la expositora anterior, que me pareció interesantísimo todo lo que viene desarrollando en el campo de las ciencias y las matemáticas, súper, utilizar la tecnología para que el estudiante pueda desarrollar. Pero también tenemos que ver que en algunos aspectos no nos favorece. Entonces, conociendo en dónde no nos favorece, pues podemos, digamos, tomar medidas al respecto. ¿Sí? Es importante y todavía no hemos evolucionado para no funcionar con las manos. Las requerimos, las necesitamos y son importantes en el proceso, como les decía, de codificación de la información, a diferencia de hacerlo, digamos, directamente en una computadora. Bien, entonces vamos bien hasta ahí. Hay dos procesos, dos factores que ya vimos anteriormente. El movimiento, ¿sí? La motricidad gruesa es importante para las conexiones de nuestro cerebro. Segundo, la utilización de las manos también favorece muchísimo. Hay un libro que me leí hace bastante tiempo, que hablaba precisamente cómo el papel transformó al hombre mono. Bueno, hablaba mucho cómo la escritura, cómo los gráficos realmente permitieron explotar toda esa capacidad cognitiva que teníamos allí y que de alguna forma no se había explotado, digamos, al máximo, ¿no? Y eso permitió el desarrollo de toda la civilización. Tercer factor importante para el desarrollo de nuestro cerebro son los retos. ¿Ven? Cuando nosotros elaboramos estrategias de aprendizaje con base en retos, el cerebro se tiene que exigir. Mire, algo que no favorece el proceso de aprendizaje y algo que hace mucho daño hoy en día en la sociedad moderna, precisamente es la rutina. Cuando nosotros hacemos algo todos los días, el cerebro tiende a mecanizar, tiende a automatizar. Cuando usted comienza a hacer algo, se comienza a ser repetitivo. Ya después de un tiempo, el cerebro lo automatiza. Por eso todo al principio cuesta. Ya después el cerebro lo automatizó y está en piloto automático. ¿Y cuántas cosas nosotros no hacemos a diario en piloto automático? Que no tenemos que pensar mucho en ellas porque ya están automatizadas. Pero cuando tenemos que aprender algo nuevo, fíjate que el cerebro se tiene que resetear, tiene que generar nuevas conexiones ante ese nuevo reto en el cual se enfrenta. ¿Por qué razón? Porque así fue como evolucionó nuestro cerebro. Nosotros, a diferencia de las otras especies, realmente teníamos muchísimas desventajas. ¿Ven? A nivel anatómico, ¿sí? Teníamos muchísimas desventajas y el ser humano fue obligado, impulsado, presionado precisamente a desarrollar su cerebro para poder sobrevivir. Y lo logró. Por eso estamos hoy en día donde estamos. Entonces es importante siempre estar estimulando el cerebro con cosas nuevas. Si usted recuerda cuando empezamos todo esto que se volcó a esta nueva modalidad, fíjate que a todos nos costó. Al principio a todos nos pareció difícil, imposible. Muchos dijimos, no, esto así no se va a poder. ¿Ves? Esto va a ser un total fracaso. Pues una conducta natural siempre del ser humano cuando está ante cosas nuevas, la resistencia. ¿Ves? Pero poco a poco cuando fue entrando y se fue apropiando de esta nueva modalidad, su cerebro se tuvo que generar nuevas conexiones porque eran nuevos aprendizajes, tuvo que salir de esa automatización. Y fíjate que ya hasta el sol de hoy ya hemos logrado adquirir unas nuevas competencias eh, para poder desarrollar una cantidad de actividades bajo estas modalidades. Y yo sé que más de uno está de acuerdo conmigo, ¿verdad? En que
Sí, nosotros estábamos acostumbrados a la presencialidad y luego nos volcaron aquí y nosotros dijimos, no, queremos la presencialidad, pero cuando ya empezamos a encontrar el gusto y el sabor a esta modalidad, entonces ya muchas veces nos cuesta la presencialidad. ¿Por qué? Porque ya vimos todo el potencial que había. Entonces fíjate que son cosas que se presentan. Siempre que estamos ante situaciones nuevas que nos exigen aprender algo, situaciones nuevas, situaciones de cambio, el cerebro se tiene que reorganizar. ¿Listo? Entonces ese factor también favorece muchísimo. Mira, por ejemplo, las primeras comunidades de Homo sapiens, ellos les tocaba estar un tiempo, como eran nómadas, 6 meses, un año en un lugar y a los 6 meses tener que mudarse a otro sitio porque ya se había agotado los recursos, entonces tenían que estar movilizándose. Imagínense que usted se tuviera que estar mudando cada 6 meses, cada año, a un nuevo espacio, un nuevo lugar. Obviamente tu cerebro estuviera todo el tiempo en estimulándose o ejercitándose esa plasticidad cerebral, que no habría rutina. Realmente las necesidades ambientales en ese contexto no permitían la rutina. Sin embargo, hoy en día, el estilo de vida moderno sí prácticamente nos sienta, nos vuelve rutinario y eso no favorece, eh, digamos, los procesos a nivel cognitivo. Y cuarto factor que estimuló también la evolución del cerebro fue la manada. Somos mamíferos y como mamíferos necesitamos de las otras personas. Y esto es algo muy importante. Mire, tan importante es que se ha podido encontrar que las personas que tienden a estar aisladas tienen mayor riesgo, las personas que prácticamente están solitarias, tienen mayor riesgo de incidencias de muerte por enfermedades cardiovasculares y por otros tipos de muerte también. O sea que estar solo es tóxico. Entendemos eso. Y fíjate que todos lo sentimos cuando nos dijeron, guárdense en sus casas, y a pesar de que teníamos a veces a los padres o a los hijos o a los esposos viviendo con nosotros, fíjate que nos hacía falta el otro contacto con las otras personas. Y sentimos el impacto de no poder estar con las otras personas de nuestro grupo, de nuestra manada, amigos, compañeros, familiares. Entonces, eso tengámoslo muy presente. El cerebro necesita de estos espacios, ¿verdad? Con otras personas precisamente para enriquecerse. Entonces, cerrando esta primera parte, fíjate que el cerebro tuvo 4 condiciones especiales en las cuales evolucionó. ¿Ven? Movimiento, utilización de las manos, los retos constantes, ¿sí? Y, en este caso, el grupo, que también enriquecía. Entonces, podríamos concluir que hoy en día realmente el estilo de vida moderno nos está sacando de esas condiciones en las cuales nosotros evolucionamos. Y eso está trayendo consecuencias tanto a nivel físico como a nivel de la salud mental, ¿ven? Y a nivel de los procesos de aprendizaje. Entonces, todavía, a pesar de que somos muy adaptables, etcétera, el tránsito de un estilo de vida a otro, realmente todavía el tiempo no ha sido suficiente para podernos adaptar a este nuevo estilo de vida sedentario. Todavía nuestro cerebro y nuestro cuerpo demanda esas necesidades que tenía en ese contexto natural. Eso es como si usted sacara un pez del agua, que ese es su medio, y lo sacara afuera, vería cómo ese sufre, ¿no? Cómo empieza a padecer, a alterarse, a estresarse. Bueno, lo mismo pasó con nosotros. De un momento a otro nos cambiaron un contexto, ¿sí? En el cual llevábamos tiempo, la mayor parte del tiempo como especie estuvimos fue en esa modalidad, y al quitarnos ese contexto, pues obviamente eso trajo consecuencias. Repito, todavía no, de pronto en no sé cuánto tiempo, logremos adaptarnos ya a este estilo de vida, pero todavía no. Todavía ese estilo de vida nos está cobrando factura. Bien. Además, el cerebro, vamos a ver que desarrolló, así como desarrolló en la medida que el cuerpo se fue desarrollando, requirió de unas necesidades biológicas, ¿ven? De alimentación, de descanso, el cerebro, de evacuación, el cerebro también desarrolló unas necesidades de tipo psicológico. Necesidades esenciales, mire, estar al mismo nivel que las necesidades biológicas. Así como usted requiere agua para hidratarse, alimentos para nutrirse, el sueño para descansar, igualmente requiere unas necesidades
de aceptación, de sentirse aceptado por otras personas, por un grupo, ¿sí? De sentirse atendido, de que alguien te supla, te atienda esas necesidades que tú tienes, y necesidad de aprobación, que son las 3A, la triple A. Si tenemos atención, aceptación y aprobación, obviamente podemos desarrollar otros, digamos, otras necesidades innatas en el ser humano, como son la automotivación y la autorrealización. Pero requerimos de estas tres, y sobre todo en etapas muy tempranas. Por eso es importante, digamos, en los procesos educativos que uno tiene con los estudiantes, conectarse con él, con sus necesidades, por aquello que está pasando, está sintiendo, lo que lo tiene inquieto, preocupado. ¿Ven? ¿Por qué? Porque con esos gestos de interés que tú tengas sobre eso, de atención sobre ese estudiante, de aceptación, y de vez en cuando de tocarle la mano en el hombro y decirle, tranquilo, lo estás haciendo bien, sé que estás dando tu mejor esfuerzo. Créame que ese es un alimento para el cerebro. Así como alimentamos el cuerpo, también requerimos estos elementos para nuestro desarrollo. Y cuando no están, obviamente haremos cualquier conducta disruptiva para obtener. Bien, hasta ahí en esa primera parte de cómo evoluciona el cerebro. Ahora vamos a explicar cómo es que normalmente nuestro cerebro funciona. Voy a explicarles aquí un modelo, fue propuesto por el doctor Jaime Romano, un neurocientífico, neurofisiólogo mexicano, en el cual también he tenido la oportunidad de compartir aquí en 2 ocasiones acá en la ciudad con él. Y bueno, él plantea un modelo que, como muchos otros modelos que existen sobre el funcionamiento del cerebro, pues a mí me parece muy práctico, ¿no? Sin embargo, hay que entender de que el cerebro no funciona así. Lo vamos a mostrar así, ¿cierto? Como por niveles, pero realmente cuando el cerebro se activa todo el cerebro. Obviamente hay algunas áreas que cumplen un papel como si fueran directores de orquesta, ¿no? Son como el que va a dirigir la función. Tiene mayor actividad, mayor flujo de sangre, pero el resto del cerebro prácticamente también está funcionando. ¿Listo? Entonces, este modelo es un poco, realmente un poco no, es un modelo localizacionista en donde vamos a ubicar algunos procesos. Entonces, partamos, él plantea 5 niveles: atención, activación sensorial, emoción, cognición y regulador de la acción. Entonces, el primer modelo, que es el primer nivel, que es el nivel atencional, cuando estas áreas se activan, ¿verdad? Lo que tiene que ver con áreas del tallo cerebral y áreas de la corteza prefrontal, es cuando inmediatamente nuestro cerebro captura el estímulo, ¿ven? Y transforma esos impulsos que nosotros recibimos, químicos, lumínicos, los transforma, mecánicos, físicos, los transforma en el lenguaje del sistema nervioso, que es el impulso nervioso. Ahora, evolutivamente también hemos desarrollado por prestarle atención a ciertos estímulos en particular, sobre todo aquellos que tienen que ver con el peligro para la vida, la supervivencia de la especie. Por eso fíjate que si tú vas caminando y de repente escuchas un ruido, puede que tengas tu atención en otro lado, pero inmediatamente escuchas el ruido, inmediatamente tu cerebro, de forma automática, va a volcar toda su atención, todos sus recursos atencionales sobre ese estímulo porque representa un peligro. ¿Ven? Por eso ustedes ven que los contenidos audiovisuales, para atraparnos, porque se han vuelto unos expertos en atraparnos, nuestra atención, redes sociales, ¿verdad? Y todo esto, utilizan muchos contenidos que contienen escenas de sexo y violencia. Cuando usted está viendo una película o cuando estás viendo una serie, una novela, ¿por qué? Porque eso inmediatamente captura tu atención. ¿Ok? También estímulos de placer y expectativa. Cuando nosotros montamos un deseo, ¿verdad? Puede que deseaste comprar un carro con ciertas características, rojo, Volkswagen rojo, Golf, y cuando saliste empezaste a verlo y lo empiezas a ver más seguido. Siempre estuvo ahí, lo más probable, pero ahora que tú focalizaste tu atención sobre ese estímulo en particular, es como si hubieras colocado un chip y voy a buscar, así como las películas estas futuristas, donde inmediatamente la pupila empieza a buscar esa información que tú le has colocado. ¿Listo? Bien. Obviamente, la atención varía muchísimo, hay muchos factores que influyen en ella. Han mencionado algunos que son muy importantes, como lo que tiene que ver con
la emoción, definitivamente la emoción nos engancha y la emoción favorece dos procesos cognitivos. Uno, la atención, porque cuando tú generas emoción, como lo comentaba ahorita alguna de las colegas, inmediatamente tu cerebro va a focalizarse, va a atender y puede durar horas, ¿sí? Prestando atención a ese estímulo en particular. Fíjate, por ejemplo, cuando uno trabaja con niños con los trastornos de déficit de atención, que dicen que tienen una atención, tienen problemas atencionales, yo creo que realmente ellos realmente tienen una atención selectiva. ¿Por qué? Porque muchas veces para cosas que para ellos no les llaman la atención, no les emocionan, no prestan para nada atención. Pero cuando algo los logra enganchar, algo logra mover en él las emociones, mira, puede tener una hiperatención y concentrarse por horas en eso. ¿Ven? Y el otro proceso que favorece la emoción es la memoria. La emoción funciona como si fuera un pegamento sobre ese recuerdo, sobre ese estímulo que está recibiendo, queda impregnado, queda pegado. Cuando se movilizan las emociones. Fíjate que si yo dentro de un par de años, 10 años, te pregunto qué pasó el 2020, te aseguro que tú me vas a decir qué pasó el 2020. Eso jamás lo vamos a olvidar. ¿Ven? ¿Por qué? Porque hubo una movilización de las emociones. Por eso la importancia que tiene el movilizar las emociones de nuestros estudiantes. Pero esto es algo que tiene que pensar por ti. Primero tú tienes que mover tus emociones. Si tú estás a gusto, estás emocionado con lo que haces, automáticamente vas a impregnar a tus estudiantes de emoción. ¿Mm? Entonces es importante que las entidades, instituciones educativas tengan como prioridad el docente, porque si favorecen a que el docente se sienta a gusto con lo que está haciendo, créanme que los estudiantes también, ellos van a estar favorecidos. Este es el mismo principio que usan las empresas, ¿sí? Las empresas ya no están trabajando sobre el cliente, sino sobre el empleado. Un empleado satisfecho, tranquilo, ¿sí? Es un empleado que funciona mejor y es un empleado que va a atrapar clientes. Bueno, algo tendríamos que hacer nosotros aquí dentro de ese principio de la parte organizacional, utilizarlo en las entidades educativas. ¿Y qué desmotiva mucho a los docentes? Definitivamente toda la parte de tramitología, el llenar tantos papeles, ¿sí? Eso realmente desmotiva. Yo lo digo porque soy docente y he trabajado en docente en diferentes instituciones, tanto de educación básica, secundaria, universitaria. Y algo que le quita a uno muchísimo como la emoción es esa sobrecarga de exceso de informes que uno tiene que presentar. Yo sé que son necesarios, pero tenemos que reducirlo porque eso realmente está quitándole la emoción y le está quitando el tiempo a los docentes que deberían estar para utilizarlos en generar emociones en ellos y en generar estrategias en los estudiantes, pues están dedicados prácticamente a llenar informes y papeles. Entonces, eso para también tenerlo presente. ¿Listo? Bien, aquí están viendo ustedes cuánto es que duran realmente los estudiantes prestando atención. Este artículo es muy interesante. Se creía que un estudiante después de 10, 20 minutos, 15 minutos, ya la atención caía, ¿no? Digamos, se focalizaba la atención y después de 10 a 15 o 20 minutos esto descendía. Y realmente así no funciona. Por lo menos los datos de este estudio sugieren que los estudiantes presentan una atención alterna entre estar atentos y perder la atención. Y en el transcurso de una clase, de una enfermedad, por eso ustedes ven los flujos, el flujograma que están viendo ahí, ven los picos que indica atención y cuando está abajo indica desatención. Y miren en un lapso de 12 minutos cuántos tiempo estuvo el estudiante en una clase conectado con lo que el docente estaba diciendo y cuánto tiempo estuvo desconectado. Y lo que se ha encontrado también interesante de este estudio es que cada vez son más cortos a lo largo de la conferencia, cada vez son más cortos los periodos de atención. Obviamente, esto está, digamos, hay factores que influyen, como el tema, si al estudiante le interesa, también la forma como el profesor haga la actividad. Entonces, mira que ese mito de que duramos 10, 15 minutos, no,
Realmente la atención fluctúa entre momentos de atención y desatención a lo largo de una clase o de una conferencia. Bien, segundo nivel tiene que ver con la activación sensorial. Entonces ya vimos que el cerebro prácticamente atiende la información. Esa información es transformada en el lenguaje del sistema nervioso, que es un impulso nervioso, y luego eso llega a través de prácticamente todo el sistema periférico, llega al sistema nervioso central y llega a nuestro cerebro. Y hay áreas de nuestro cerebro que se encargan de procesar esa información. Por ejemplo, a nivel del lóbulo occipital, que es este de color amarillo que ustedes van a ver allí, se procesa la información visual. ¿Ven? Ahí es donde se da el reconocimiento, se le da un significado. También vamos a ver a nivel del área, digamos, parietal, tiene que ver con aquella, lo que están viendo aquí de color azul, el procesamiento de información táctil, ¿verdad? Cuando nosotros tocamos o nos tocan. Tenemos el lóbulo temporal, que es el que se encarga, tiene muchas funciones en los procesos de memoria, también participa, pero en este caso, este lóbulo también se encarga de procesar estos estímulos auditivos. En este momento que usted me está escuchando, ¿sí? Lo que es el lóbulo occipital y el temporal están cumpliendo su tarea, ¿no? Bueno, una vez todos esos estímulos son procesados, ¿verdad? Ya son identificados, luego esto pasa a un tercer nivel que tiene que ver con estructuras en nuestro cerebro que generan esas emociones. Y nosotros tenemos áreas en nuestro cerebro, en lo que tiene que ver con el hipocampo, que es donde se guarda nuestra memoria, todas las experiencias que nosotros hemos vivido a lo largo de nuestra vida. Hay dos tipos de memoria episódica, la biográfica, que es cuando el evento me ocurre a mí. Perdón, biográfica es cuando soy espectador y autobiográfica es cuando me ocurre a mí. ¿Ven? Entonces, esa memoria episódica que queda guardada allí en el hipocampo, ¿sí? Le da un contexto a ese estímulo que nosotros acabamos de recibir. Por eso fíjate que no para todos los estímulos funcionan por igual. Para una persona un estímulo puede ser desagradable y para otra el mismo estímulo tiene un contexto agradable. ¿Con base en qué? Con base en las experiencias que nosotros hemos vivido. Y créame que el docente en esto marca mucho la vida de un estudiante. ¿Ven? Yo por lo menos he tenido estudiantes que han tenido experiencias desagradables con profesores que los hacen pasar al frente, el estudiante de pronto no responde, lo ridiculizan, y obviamente eso queda guardado en su memoria episódica autobiográfica, y cuando más adelante uno le pide a ese estudiante que tiene que hacer una exposición, realmente para él es todo un trauma. ¿Por qué? Porque él inmediatamente lo asocia, ese estímulo, lo asocia con algo desagradable. ¿Ven? Entonces, esta memoria es la que le da el significado emocional a los estímulos que nosotros recibimos. ¿Ven? Y por eso damos un juicio agradable, un juicio desagradable, o si no está guardada, damos un juicio neutro. Y muchos docentes, créanme que producto de su ejercicio han hecho que estudiantes no quieran saber nada de una materia, a pesar de que es muy interesante, como hay docentes que enganchan tanto al estudiante que el estudiante se inclina por ahí y se especializa y se hace su especialización porque el docente lo enamoró de esa materia. ¿Ven? Para él fue algo agradable. Entonces, la importancia que tiene el docente en todos estos procesos. Bien. Luego, vamos a la parte cognitiva. Ya una vez es transformado, es reconocido ese estímulo, se le da un significado emocional, pasa a la cognición. Estas dos supercomputadoras que nosotros tenemos, estos dos hemisferios, van a procesar esa información. ¿Qué hace el hemisferio izquierdo? Proceso de análisis. Entonces, desglosa todos los elementos. ¿Y qué hace luego el hemisferio derecho? Integra y hace un proceso de síntesis. ¿Ven? Análisis y síntesis, análisis y síntesis. Y vamos a ver estudiantes que tienen más desarrollados los procesos de análisis y otros tienen más desarrollados los procesos de síntesis. ¿Ven? ¿Por qué? Porque a lo largo de nuestra vida, cada quien, tratando de adaptarse a un entorno, ha desarrollado una capacidad mucho más que otra. ¿Ven? Pero cuando logramos hacer los dos procesos de análisis y síntesis sobre un estímulo o información es cuando logramos comprensión.
Y por eso la importancia que tiene la repetición de los contenidos. ¿Ven? Por lo menos yo en una universidad donde trabajo, vemos el contenido 3 veces. ¿Ven? Primero lo desarrollan los estudiantes, luego yo hago parte de ese proceso y luego ellos lo presentan. Entonces, en la medida en que se repite más una información, obviamente se logra mayor comprensión porque da más tiempo para los procesos de análisis y los procesos de síntesis para que se pueda comprender, ¿ven?, la información que yo estoy recibiendo. Lastimosamente a veces nos hemos encargado de saturar tanto de información al estudiante y solo la ve una sola vez. Y muchas veces ese tiempo no es suficiente para que se puedan dar estos procesos a nivel cognitivo. ¿Listo? Y ya una vez comprendida la información, pasamos a la última parte, al último nivel, que tiene que ver con el nivel regulador, que tiene que ver con las áreas frontales. Si yo dividiera nuestro cerebro, prácticamente toda esta parte de mi cerebro, la parte posterior, se encarga de procesar la información que yo recibo del exterior. Simplemente procesarla, identificarla, contextualizarla, darle un significado. ¿Ven? Y luego mi área anterior del cerebro, toda la parte frontal, se encarga de tomar esa información y hacer algo al respecto. ¿Qué hace el cerebro? Le pone en bandeja de plata al lóbulo frontal para que él mire qué va a hacer con esa información que recibe. Y en ese lóbulo frontal hay unos procesos cognitivos superiores muy interesantes que tienen que ver con las funciones ejecutivas, que realmente esto es lo que deberíamos estar entrenando con los estudiantes. ¿Por qué? Porque son precisamente estas funciones ejecutivas y podríamos utilizar las materias como recursos, ¿sí?, para desarrollar esas funciones ejecutivas, que son las que le permiten a un individuo adaptarse a un entorno ambiental. Y dentro de esas funciones ejecutivas, ¿ven?, que son las que le permiten a un individuo adaptarse a un entorno y además le permiten lograr objetivos, hay 3 funciones básicas base, que son el control inhibitorio, la memoria de trabajo y la flexibilidad mental. El control inhibitorio tiene que ver con esa capacidad de frenar, de inhibir pensamientos, emociones y conductas. Cuando una persona es impulsiva, cuando una persona no puede controlar su cuerpo, tiene problemas de inhibición. Digamos que nuestro cerebro es como un carro. Un carro tiene un sistema para echar a andar al carro, pero también tiene un sistema para hacerlo detener. Lo mismo pasa acá, en nuestro cerebro. ¿Ven? Y digamos que nosotros nacemos con esos recursos, pero así como los músculos nacemos con ellos, si usted empieza a ejercitarlos, se desarrollan y te permiten cargar cosas más pesadas o recorrer espacios en menos tiempo o hacerlo mucho más rápido, ¿no? Bueno, lo mismo pasaría con nuestro cerebro. Realmente las instituciones deberían ser gimnasios donde uno pueda entrenar estas funciones ejecutivas, porque estas son las que él va a necesitar el día de mañana para adaptarse a un entorno, en este caso ambiental. Entonces tenemos control inhibitorio, que tiene que ver con los procesos de inhibición, de frenado. Tenemos la memoria de trabajo, que esta es una memoria, digamos, que requerimos diariamente, en donde se procesa información en un periodo de tiempo breve. Por ejemplo, cuál es el teléfono, memorizar un teléfono, una dirección, recordar dónde acabo de dejar las llaves. O sea, es la memoria que requerimos, por eso se llama memoria de trabajo. La que requerimos en el día a día para ejecutar nuestras acciones. Y tenemos lo que es la flexibilidad mental. Es esa capacidad mental para poder cambiar de pensamiento alrededor de uno o varios conceptos y pensar en múltiples conceptos de manera simultánea. ¿Sí? Digamos, lo opuesto a la flexibilidad mental sería la rigidez mental. Y algo que nos ha exigido esta situación que hemos estado viviendo desde el año pasado es flexibilidad mental. ¿Sí? Aquellos que han tenido flexibilidad mental, pues han podido adaptarse más fácil o más rápido que aquellos que, digamos, tienen esa rigidez mental. Y esto hay que entrenarlo, ¿sí? Repito, esto es como los músculos, usted nace con eso,
pero tienes que entrenarlo. Si estas funciones ejecutivas están funcionando de manera eficiente, pues vamos a ver que otros procesos como la anticipación, el diseño de planes, la autorregulación, la monitorización, el establecimiento de metas, la organización, la jerarquización, la selección del comportamiento y la toma de decisiones van a funcionar. Ahora, dentro de la función ejecutiva, bueno, todavía está la discusión. Algunos dicen que hace parte de las funciones ejecutivas, otras están, que es otro proceso aparte independiente. Bueno, todavía está la discusión allí. Sin embargo, este otro proceso también está, digamos, ubicado anatómicamente en el lóbulo frontal y tiene que ver con lo que se conoce como la cognición social. ¿Ven? La cognición social son esos procesos cognitivos o habilidades cognitivas que me permiten a mí adaptarme, pero a un entorno social. Estamos viendo. Y en esto vamos a ver la teoría de la mente, que es la habilidad para comprender y predecir la conducta de otras personas, sus conocimientos, sus intenciones, sus creencias. Tenemos dentro de la cognición social el procesamiento emocional, ¿sí? Que es el proceso, digamos, que sigue después de que yo percibo un estímulo, llámese externo o interno, hasta que yo reacciono ante esa situación o ese estímulo. Tenemos la percepción social, que es el proceso por el que obtenemos información de nuestro entorno social, cara, gestos, movimientos. La empatía, que es esa capacidad de poder inferir los sentimientos y las emociones de las otras personas, poderme poner en los zapatos de la otra persona. Y la cognición moral, que es esa capacidad para juzgar lo que es moralmente correcto de lo que es moralmente incorrecto. ¿Ven? Entonces, mira que traemos un kit de capacidades cognitivas, no solamente traemos la atención y la memoria y la percepción, sino que también tenemos otro kit de funciones superiores que, repito, si se entrenan, favorecen esos procesos de adaptación, tanto a un entorno ambiental como un entorno social. Bien, hasta aquí tiene que ver con lo que prácticamente he venido trabajando. Aquí les voy a mostrar algunos artículos que he publicado al respecto de las investigaciones que he estado haciendo con respecto a estas funciones como tal. Y esto lo he llevado, ¿cierto?, a otras esferas, todo este conocimiento, todas estas experiencias. Como le decía ahorita al comienzo, Ana, soy director científico de la Fundación Descubramos, una entidad que viene trabajando hace ya más de 20 años, va para 25 años, en donde precisamente lo que hacemos, todo un equipo interdisciplinario, donde hay psicólogos, hay abogados, hay ingenieros, hay arquitectos, diseñadores, administradores, mejor dicho, licenciados, hay todo un equipo interdisciplinario de personas. ¿Y qué se hace en esta entidad? Precisamente trabajar por esas funciones básicas y superiores para entrenarlas, como si fuera un gimnasio, para que usted me entienda, donde entrenamos las funciones ejecutivas y la cognición social. Vamos viendo. Y hemos hecho un trabajo bien hermoso, bien interesante durante todos estos años en instituciones educativas, a nivel de empresas. Sí, porque usted hoy prácticamente yo te di una abreboca, te di una información, pero luego ya entrenarlo ya requiere de otro trabajo. Entonces, los que estén interesados, al final les voy a dejar mi contacto para que puedan hacer, porque ya estamos desarrollando todo este tipo de actividades de forma virtual. Digamos, la modalidad nos ha permitido abrirnos al mundo y bueno, estamos haciendo este trabajo en forma, digamos, remota. Tenemos personas de otros países, de Estados Unidos, etcétera, que también ya están haciendo parte de este hermoso proceso que hemos venido desarrollando durante todos estos 25 años. La directora, Aide Mendihuelso, que es la psicóloga directora de esta entidad, pues fue la pionera y bueno, nosotros nos fuimos enamorando y nos fuimos pegando de todo este hermoso proceso, ¿no? Y enriqueciendo. Aquí están viendo ustedes, estos son 3 grupos de académicos en las universidades donde yo laboro, donde precisamente hago eso, favorecer a los estudiantes todo ese proceso de análisis, de síntesis, para que logren comprender un tema y en base a la comprensión podamos desarrollar nuevas estrategias. Es un equipo también interdisciplinario de estudiantes de las áreas de medicina y de psicología, ¿sí? Yo pienso que los docentes deberíamos hacer esto,
Yo recuerdo esta frase que yo escuchaba de que el docente riega la semilla. Yo no he visto la primera semilla que usted la tire ahí y nazca sola, ¿sí? Uno la tiene que cuidar, por lo menos la naturaleza la cuida, ¿ves? Entonces, en ese caso, el docente debe cumplir el mismo papel, no solo sembrar la semilla, sino también cuidar la semilla. Entonces, ¿cómo tener otros espacios extracurriculares? Porque sí, están los espacios curriculares, pero si le quitamos toda esa sobrecarga de informes a los docentes, vamos a poder tener un espacio para que aquellos docentes que quedaron conectados con la temática o con el docente puedan tener otro espacio libre de notas, libre de otras motivaciones o motivaciones externas, y en ese espacio crear. Y créanme que hemos hecho cosas muy interesantes a través de ya estos 10 años que llevamos con todo este grupo interdisciplinario de estudiantes. Realizamos eventos, realizamos investigaciones. Ya hay 3 artículos que se han enviado a revista y están para publicación, porque ellos mismos se han metido en la tarea de hacer investigación. Entonces, eso es muy interesante también, ¿sí? Y también, junto con mi hermano, hemos fusionado, por eso digo, el efecto manada es fundamental, el trabajo en equipo. Él trabaja muy bien la parte de diseño y juntos nos hemos unido para desarrollar unos contenidos amigables al cerebro, porque hoy en día los contenidos realmente también ejercen un poderoso impacto a nivel de los procesos de aprendizaje. Y a través de estos contenidos que se han venido desarrollando, bueno, hemos alcanzado muchos logros y hemos a través de estos contenidos llevar un mensaje de cuidado del medio ambiente, algo que es tan necesario e importante hoy en día, inculcar en los chicos, en los jóvenes, ese cuidado por la naturaleza. Y hemos tenido cualquier cantidad de experiencias muy significativas, ¿no? Esto es aprendizaje significativo. Inclusive algunos docentes nos han pedido utilizar estos materiales como recursos para la enseñanza en sus instituciones. Hay varias series que hemos sido galardonados, digamos, nominados en varios premios que hay, por lo menos acá en Colombia, como dice uno, la alfombra roja. Los Oscar para aquí de Colombia, que es los premios India Catalina, bueno, hemos estado nominados en 3 ocasiones a estos premios como mejor programa infantil y mejor producción audiovisual de animación. ¿Ven? Entonces, ¿cómo llevar todo como docente, como investigador, que ese conocimiento no solamente se quede en los papers y en las investigaciones y en los papeles? Sí, ahí está muy bonito, pero que con ese conocimiento se pueda crear, se pueda construir, se pueda hacer. ¿Ven? Y yo creo que algo que están demandando los estudiantes de esta nueva generación es eso. Enséñame algo que me sirva para la vida, enséñame o muéstrame qué puedo hacer con ese conocimiento que he adquirido. ¿Ven? Ya esta generación es diferente, esta gente no traga entero, ¿sí? Si tú no le demuestras qué estás haciendo con eso, qué has logrado con eso, pues difícilmente vas a lograr emocionar. Y algo importante que uno como docente debe lograr, más que emocionar, es inspirar a los estudiantes. Porque si tú los logras inspirar, mira, ese estudiante el día de mañana va realmente a sembrar semillas también en otras personas. Entonces, eso también es importante, ¿no? Aquí todas las producciones que hemos hecho y, bueno, también la experiencia que hemos llevado con estos contenidos a diferentes eventos y universidades también hemos llevado esto, porque esto tiene mucho que ver también con la salud mental, ¿no? Muchas de las cosas o miedos o fobias que los chicos adquieren o que las personas adquieren las toman de lo que vieron en televisión. Creo que lo vimos nosotros ahora con todo esto, con toda la desinformación, mucha de la desinformación que hubo, mira el impacto que tuvo en la salud mental de muchas personas. Y era información que no era cierta, era desinformación, pero para que tú te veas el impacto que tienen los estímulos visuales y auditivos, así no sean reales, sobre la salud mental de las personas. Si quieres más información, te dejo mi contacto, ahí está con el indicativo, tómale un screening, me escribes y nos mantenemos en contacto. Que este sea una oportunidad para conectarnos, así como hemos tenido la oportunidad con esta gran organización de este evento, el cual nos permitió, algo que me encanta de esta situación que ha surgido, es que nos ha permitido conectarnos en personas en diferentes partes del mundo, personas que veníamos en esta misma corriente y que no sabíamos
lo que el otro estaba haciendo en otra parte del mundo. Y gracias a esta modalidad hemos podido conocer y nos ha inspirado, nos ha emocionado, ¿verdad? Eso que otras personas, colegas, compañeros están haciendo y le da una idea para crear también cosas de acuerdo al contexto y de acuerdo a lo que uno está trabajando. Entonces, te dejo allí mi material, te dejo ahí mi número de WhatsApp, escríbeme enseguida, colócame tu nombre y me dice que asististe al evento y bueno, ahí te mantendré actualizado también de diferentes tipos de eventos de este estilo que también pues me llegan todo el tiempo y creo que es necesario compartirlo para que todos vayamos como creando una fuerza en común, ¿no? Bueno, eso es todo. Máster, Ana María. felicitaciones, realmente una ponencia excepcional, un tema muy interesante. Podemos ver en los comentarios, felicitaciones por su exposición, es un tema que ha gustado muchísimo. Si nos podría ayudar con una pequeña pregunta es, ¿qué tipo de recursos se podrían utilizar específicamente para entrenar de forma continua estas funciones con los menores? Wow, es una gran pregunta, ¿no? Eso es como si me preguntaran cómo hago yo para eh, correr, no sé, una maratón de 50 kilómetros, ¿cierto? Porque no solamente necesitas ejercitar un solo músculo, necesitas ejercitar prácticamente varios, ¿no? Eh, pero bueno, esa persona que me hizo esa pregunta, porque creo que en el tiempo que tenemos me va a ser de pronto muy difícil poderle dar una explicación como más amplia y darle más elementos. Si me puede escribir, le agradecería. Pero sí te voy a decir algo. Eh, Algo importante que nosotros debemos trabajar, nosotros y las personas con las cuales trabajamos, tiene que ver con la inhibición. Definitivamente la inhibición, a ver, los demás procesos dependen de la inhibición. Si la inhibición está funcionando, los demás procesos funcionan a nivel de la función ejecutiva, inclusive de las funciones básicas, porque la atención y la memoria están ligadas a los procesos inhibitorios. ¿Ves? Entonces, la inhibición es importante. Nos han enseñado a que tenemos que enseñar a nuestros estudiantes a que corran, ¿cierto? A que todo el tiempo deban estar en función de trabajos, tareas, y no. Yo pienso que todo tiene su espacio, su momento y su tiempo, y también debemos darle tiempo para que se inhiban, ¿sí? Para que paren, para que dejemos toda esta carrera. Algo que nos enseñó esta pandemia, y creo que tú lo viviste, Ana María, fue que esto nos pegó un parón, un frenón. Y fíjate que cuando uno frena, el cerebro empieza como a reconectarse y a darse como que, oiga, hay otras prioridades en la vida. Entonces, eso es lo que te pudiera decir. La inhibición creo que es fundamental para que los demás procesos a nivel de nuestras áreas cerebrales y nuestros procesos cognitivos funcionen bien o eficientemente. Hay que trabajar por la inhibición. Y los invito, porque nosotros aquí en el taller realmente estamos trabajando en diferentes estrategias por ejercitar ese proceso de la inhibición. Listo. Por aquí dicen excelente, felicitaciones, una excelente exposición. Muchísimas gracias por compartirla. Le mandan saludos y bendiciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias. En realidad, Máster, realmente es un tema muy bueno a nombre de la asociación. Muchísimas gracias por su participación y esperamos... No, por favor, quiero aprovechar, disculpa que me interrumpa, Ana, al doctor Norberto, que es una persona incansable que ha estado allí detrás de cámara y que, bueno, que me dio la oportunidad de conocerlo y de estar aquí hoy en día compartiendo mi experiencia y mi conocimiento. También un agradecimiento a ti, Ana María, por la presentación, a Luciana, que también está detrás de cámara, ahí pendiente, ¿verdad? También muchas gracias, Luciana. De verdad que es un equipo, una manada 1A. Con un objetivo en común. Eso. Siempre mantenernos informados y seguir educándonos mutuamente. Qué rico. Así es, profesor. Muchísimas gracias de nuevo a nombre de la asociación y esperamos contar con usted para próximos congresos. Aquí estaré. Gracias. Cuídense mucho. Cuídese.